Hola, qué bueno que estás viendo este video. Mi nombre es Betania Figueroa y quiero compartir contigo en el día de una palabra que ha sido de gran bendición para mi vida. Cuando era nueva creyente, he compartido esto en videos anteriores. Había palabras que yo no entendía cuando las personas predicaban o enseñaban en la iglesia, o cuando leía la Biblia, habían cosas que yo no entendía. Y tomé la tarea de buscar la definición de estas palabras para así poder entender lo que los predicadores, maestros y la misma Biblia decía. Y quiero en esta hora compartir una palabra de aquellas que estuve investigando, que yo sé que te va a ayudar, que va a ser de bendición a ti, que estás aprendiendo las cosas del Señor, que te da curiosidad la Biblia y lo que dice ella, o que tienes mucho tiempo en el Evangelio, pero te gusta refrescar tus conocimientos de la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, yo quiero que te unas conmigo en orar, para que así podamos juntos ser guiados por lo que Dios quiere hacer a través de su Santo Espíritu y podamos recibir esta palabra, absorberla, su significado y traer a memoria esas cosas que Dios nos está llamando a hacer y ponerlas en práctica. Acompáñame a orar, oremos. Amantísimo Dios, te doy gracias, te bendigo y te glorifico. Tuyo es el poder, la adoración, la alabanza y la exaltación. En esta hora preciosa, Señor, nos presentamos delante de ti para que nos ayudes a entender la definición de estas palabras, Señor. Gracias porque esto era lo que yo andaba buscando. Yo sé que algunos que lo que están viendo y escuchando era lo que necesitaban para seguir creciendo en ti o para poder aprender más de ti o refrescar sus mentes. Te doy gracias, Señor. Guíanos, dirígenos, Espíritu Santo, y que sea todo lo que hagamos en esta hora de tu agrado, para tu gloria y tu honra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, para aquellos que se acaban ahora mismo de conectar, sintonizar con nosotros, mi nombre es Betania Figueroa. En el día de hoy quiero compartir contigo una definición de una palabra que aprendí, que yo sé que será de gran bendición para tu vida, para tu crecimiento como creyente o para refrescar aquello que el Señor ya te ha dicho. Quiero que hoy estaremos estudiando la palabra fe. La palabra fe, y muchos la conocen, la usamos mucho, pero bíblicamente, ¿qué significa la palabra fe? ¿Cuál es su raíz? ¿Y qué nos dice la Biblia con referencia a la fe? Voy a estar leyendo el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, un verso muy conocido. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras definiciones, en otras traducciones, dice así: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, la garantía. Ok. Entonces, cuando vemos algunas definiciones, ¿qué significa la palabra fe? Es persuasión divina. No sé si usted ha escuchado esa definición, pero cuando la aprendí, wow, me quedé asombrada. La fe es persuasión divina. Wow. Significa ser persuadidos, convencidos para llegar a confiar. Significa ser persuadidos, convencidos para llegar a confiar. La fe es simplemente un regalo de Dios. Que es un regalo de Dios, nunca algo generado por nosotros mismos. La fe es un regalo de Dios, es la manera en cómo Él nos convence para que lo conozcamos, para que le sirvamos. Wow. En la antigüedad la palabra fe se utilizaba secularmente cuando se hacía referencia a una garantía. Cuando algo era una garantía. Fe, yo te doy fe de que este instrumento funciona. Yo te doy fe de mi palabra que eso funciona. Una garantía. La fe era garantía. En las escrituras, la fe es la garantía de Dios que te certifica que la revelación de Él, que Él engendró, que Él nos da, se ha de cumplir. Wow, wow, wow. Qué lindo, qué lindo. Una vez más, la fe es la garantía de Dios que certifica que la revelación que Él nos entregó, que Él nos da, se cumplirá. La fe es la garantía, es la certeza de lo que se espera, la garantía de lo que se espera. Sinónimos de la palabra fe es creencia, confianza y fidelidad. Es persuasión, seguridad y convencimiento. ¡Wow! Persuasión, seguridad y convencimiento. ¿De qué Dios nos persuade o nos convence para confiar? ¿Ah?
¿En qué Dios nos convence? ¿Cómo Dios nos da fe? ¿Cómo Dios nos envuelve? Dice, Dios nos ama, ama a la humanidad de manera inmensa. ¿Qué es lo que el Señor nos persuade? Lo primero es que Dios nos ama de manera inmensa a la humanidad. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos entonces de qué nos persuade, de que Él entregó a su Hijo, que su Hijo vino a la tierra y se hizo carne, se hizo un ser humano. Haya pues en nosotros este sentir que hubo Cristo, el cual, siendo de forma de Dios, no se estimó, aleluya, a él igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y la muerte de la cruz. Filipenses. Lo primero es que Dios nos entrega a Jesús para morir por nuestros pecados. Se entregó voluntariamente. Eso es lo que Dios nos convence, nos persuade de que Él entregó a su Hijo para que se entregara voluntariamente sin obligarlo. Se hizo carne para venir a la tierra y morir por nosotros, por ti y por mí. Crucificado por nuestros pecados. Primera de Corintios 15:3-8. Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores. Tal como enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. ¿Qué otra cosa Dios nos convence, nos persuade? ¿Qué? De que Jesús volverá otra vez. Nos persuade, nos deja saber que Él murió por nuestro pecado para reconciliarnos con Él, pero que Él no se quedó en la tumba, Él fue al cielo, prepara un lugar y volverá otra vez. Hechos 1:10-11. Ellos se quedaron mirando fijamente el cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que los han visto irse. Guau, 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 guau. Eso es lo que nos hace y nos convence Dios de que Él entregó a su Hijo, se hizo carne su Hijo, murió por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener acceso hacia Él, una relación con Él, que fue al cielo a preparar un lugar y que va a volver. De eso Dios nos persuade, nos convence. También que hay un camino hacia Él, un medio para reconciliarnos y vivir la vida perfecta, y es Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De eso Dios nos persuade, de eso Dios nos convence, de que Él no va a prometer salvación y entregó la salvación a través de su Hijo. De eso Dios nos convence, nos enamora, de que murió por nuestro pecado para que nosotros podamos, aceptando a Cristo, apartarnos de nuestro pecado, recibir salvación y vida eterna, y de que al de cumplir cada una de las cosas que Él nos enseña. Versos bíblicos que hablan de la palabra fe. Ahora vamos a hablar de algunos versos bíblicos que nos hablan de la palabra fe. Santiago 1:3-4 nos dice: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe de alcanzar la meta de hacernos completamente maduros, mantenernos sin defecto. La palabra nos enseña que la fe es probada, que esa confianza en Dios, que ese convencimiento es probado. A ver si es verdad que usted cree. Para ver si es verdad que usted cree en Dios, para ver si es verdad que usted espera en Él. Es probada ese convencimiento, esa persuasión, esa espera, esa garantía es probada en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:7. Pues vivimos por fe y no por lo que vemos. Es la razón por la cual vivimos, porque dependemos de Dios, porque dependemos la fe, las promesas de Dios, el convencimiento de Dios, la esperanza en Él, la garantía de todo lo que Él nos ha dicho se cumplirá. Eso nos hace vivir, nos motiva a seguir hacia adelante. Qué lindo, qué lindo, qué linda es la palabra de Dios, qué lindo es nuestro Dios. ¿Qué más podemos encontrar aquí con referencia? Otro verso más. Santiago 1:6-7. Pero debes pedir a Dios con fe sin dudar nada.
El que duda es como una ola del mar que el viento se la lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por tanto, no deben esperar nada del Señor. Entonces nos dice que cuando hablemos con Dios y pidamos algo a Dios en oración, entreguemos todo y le digamos, Señor, ayúdame, abre un camino, ayúdame a poner esto en orden, lo hagamos con confianza en Él, de que Él lo va a cumplir, no dudando. Amén. Que cuando pidamos, pidamos con fe, con la seguridad de que Él cumplirá lo que nos ha prometido. Otra cosa que podemos ver, versos que nos hablan de la palabra fe. Hebreos 11:6 nos dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Los que se acercan a Dios, los que buscan de Dios, tienen que tener fe. Fe de que Dios existe y Él da galardón, recompensa a los que los buscan, Él bendice a los que los buscan. Hay que tener fe para acercarse, para creer en Dios. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Dios. Y quiero leer una vez más este verso bíblico con referencia la palabra fe. Hebreos 11:10 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Quiero acentuar una historia muy buena que encontré como ejemplo de la fe, de lo que significa esa perseverancia, esa confianza en Dios, eso que Dios deposita en nosotros, pero que nosotros cedemos y creemos. En Lucas capítulo 7, del verso 1 al verso 10. Quiero leer esta cita bíblica para que nos vayamos con esta historia a nuestras casitas con referencia a la palabra fe. Dice Jesús. Terminó todas sus palabras al pueblo que le oía y se fue a Capernaum. El siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron que con insistencia, diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo. Y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando yo no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir ante ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo y este va. Y digo al otro ve y ese viene. Digo al otro haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo esto en Israel, que no he encontrado, no he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo del centurión. Wow, historia de fe. Un hombre que no conocía la palabra de Dios, un hombre que no servía a Dios, que se consideraba indigno de poder estar en la presencia de Jesucristo, pero que anhelaba, deseaba que su siervo, que aquel que le estaba con él, estuviera ahí. Él, aquí encontramos en esta historia que pidió misericordia, que fue escuchando de Jesús, puso su fe, puso su confianza, pero también entendió que así como Jesús había hecho cosas en las vidas de otras personas, sanidades, liberaciones, restauraciones, él podía hacer lo mismo con su siervo. Y mandó personas para que lo ayudaran porque no se sentía capaz de estar en la presencia, aún tenía fe. Mandó personas a que lo ayudaran y ahí fueron estos a interceder a favor de él, a ayudarlo, a pedir por su siervo. Y cuando Jesús se acercaba a su casa, le dijo, no, entre a mi casa, no soy digno. Di la palabra y será hecho. Una fe inmensa, sin conocer a Jesús, sin sentarse con él a hablar, solamente de oídas, de lo que él había hecho, de los testimonios, de las cosas maravillosas que había hecho Jesús. Con eso le bastó para confiar en Jesús. Con eso le bastó para depositar toda su fe, depositar todo aquello y creer que Jesús podía darle sanidad a su siervo. Y por esa fe, Jesús a la distancia, sin estar cerca de él,
fue sanado su siervo. Wow, que es una historia que nos motiva, que nos exhorta, y la voy a pasar por arribita porque no quiero entrar en muchos detalles. En otra ocasión lo vamos a hacer por causa del tiempo. Es importantísimo aprender de esto porque el que tiene fe y confía en Dios va a poder ver el milagro de Dios en su vida. Solamente hay que confiar, solamente hay que abrirle la puerta y dejarse convencer de que Jesucristo es lo que Dios envió, de que Jesucristo es el Salvador, de que Jesucristo es el libertador, de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que vino a la tierra y se hizo carne y va a preparar morada para ti, para mí, que es el único camino hacia Dios. Esa es la fe. A eso es que tenemos que dejarnos convencer de que Dios nos ama con amor eterno, a toda la humanidad sin reservas, sin limitantes, y entregó, hizo todo lo que podía para volvernos a reconciliar con Él a través de la obra de Jesucristo, a través del sacrificio voluntario de Cristo en la cruz del Calvario. A eso se refiere la palabra fe. No es solamente una esperanza vaga, sino es una confianza firme. Es entender que Dios nos garantiza que su palabra, que en lo que Él nos dice, que en lo que Él nos promete se cumplirá a cabalidad. Como este hombre que escuchó y dijo, di la palabra, porque solo al decirla es la garantía de que mi siervo será salvo, como yo asimismo doy la palabra y yo mando a otros que están sujetos a mí, y se cumplen las órdenes. Da tú la palabra y se cumplirá la sanidad en la vida de mi siervo. Esa es la fe que Dios nos manda a tener, esa confianza en Él, esa garantía en su dádiva, en su misericordia, en su redención, en su amor eterno, en Él hacia nosotros. Wow, qué lindo el Señor nos enseña un poquitito más con referencia a la palabra fe. Acuérdate, la fe, la seguridad, la certeza de lo que se espera, de esas promesas de Dios, la fe, de la certeza de lo que se espera, y la convicción, la seguridad de aquello que no se ve, pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, como lo hizo en la vida del siervo del centurión. Quiero que ahora me acompañes a orar para que Dios engrandezca nuestra fe. La Biblia dice que el que le hace falta fe, confianza en Dios, esperanza en Dios, que pida y Dios le dará. Y vamos a orar para que Dios nos dé fe en Él y fe en esperar en cada una de sus promesas. Oremos. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta definición de la palabra fe. Te bendigo, te adoro, te alabo, te ensalzo y te glorifico. Tuyo es el poder, la exaltación, el dominio, la alabanza, la adoración y la exaltación. Gracias, oh Dios. En esta hora, Señor, te presentamos nuestras vidas. Engrandece nuestra fe. Convéncenos de esa provisión eterna que nos das, de ese convencimiento de que eres real, de que has dado tu vida, entregaste a tu Hijo por amor a la humanidad, de que tú eres el verdadero Dios, el Dios encarnado, de que tú eres, oh Cristo, nuestra provisión, nuestro redentor, nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro camino hacia el Padre, y que tú vas a volverás por aquellos que te han dicho que sí, que han depositado toda su confianza en ti, serán llevados al cielo para vivir eternamente con el Padre celestial. Gracias, Padre, engrandece nuestra fe para poder verte, para poder entenderte y para poder vivir para ti, porque tú eres digno de que nos rindamos a ti, porque necesitamos fe para agradarte, para vivir, para honrarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Bueno, hasta aquí este momento especial de definiciones de palabra, de circuito de palabras que tenemos para crecer más en el Señor y poder así entender cuando alguien nos habla en la Biblia o la leemos, o cuando alguien está enseñándonos conforme a ella. Gracias. Espero que estés una próxima vez conmigo, que el Señor te continúe bendiciendo abundantemente y que la paz que sobrepasa todo entendimiento y su fe sea engrandecida sobre tu vida en el día de hoy. Nos vemos la próxima. Adiós. Bye bye.